Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El orden del universo, el tiempo al comenzar, el origen de la vida fue la mano de Dios. El propósito del Padre de mucho tiempo atrás, compartir su eterna gloria en toda su creación. El plan de Dios para los hombres que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación. El hombre desde el principio a Dios se reveló, sin medir las consecuencias lo desobedeció. El Señor en su paciencia y su infinito amor, para redimir la deuda, su Hijo nos envió. ¿O fue el plan de Dios para los hombres que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación? Hace como 20 siglos la historia registró que el creador del universo en una cruz murió. 2 hombres lo mataron sin poder entender que la obra que empezaba iba a permanecer. El plan de Dios para los hombres que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación. La reconciliación. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y lo estaré haciendo como habitualmente, versículo a versículo.
En esta ocasión estaremos compartiendo Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, y comienza diciendo la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios e imponiéndole a vituperio. Los versículos 4 al 8 nos van a estar hablando de la seguridad y la disciplina de la persona que es salva, es decir, de aquella que realmente ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La razón por la cual nos sirve echar nuevamente los fundamentos, es decir, los principios básicos de la salvación, el ABC, lo está estableciendo ahora. La apostasía era irremediable, al menos que se diesen cuenta los hebreos a los cuales va dirigida esta epístola, que lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la salvación de sus almas. Una vez más, el escritor enfatiza que la continuidad es la prueba de la realidad, es decir, es ser fieles al Señor. En este versículo no está cuestionando la perseverancia de los santos. Podemos decir más bien que está insistiendo en aquellos que perseveran son realmente los verdaderos santos del Señor. Pero de hecho está establecido una verdad, y una verdad muy práctica, que se ha verificado a sí mismo repetidamente en las experiencias de la iglesia visible, es decir, de aquella que podemos ver con nuestros propios ojos. Por ejemplo, aquellos que han compartido los privilegios del pacto del pueblo de Dios, es decir, del nuevo pacto, del tiempo de la gracia, que recibieron las bendiciones de este tiempo, el tiempo en el cual estamos ahora. Note que dije compartieron. Esto no quiere decir que nacieran de nuevo, pero luego renuncian a todo deliberadamente. Es decir, ellos gustaron de las bendiciones del Señor. Ellos estaban alabando, adorando al Señor y las mismas bendiciones que recibía el pueblo, aquellos que son los redimidos del Señor, que verdaderamente han nacido de nuevo, pero ellos estaban allí también recibiendo las mismas bendiciones. Por ejemplo, es como si te invitan a un gran banquete y en ese banquete tú no pagas absolutamente nada, simplemente es, como se suele decir, buffet libre. Solamente tienes que sentarte y comer allí. No pagas absolutamente nada ni haces nada por ello. Lo recibes gratuitamente, pero hay algunos que se comprometen y hay otros que no lo hacen. Simplemente van al banquete y nada más. Pues muy bien, estos que iban al banquete son aquellos que habían recibido las bendiciones de parte de Dios. Note que dije compartieron, como he dicho antes, esto no quiere decir que nacieran de nuevo, pero luego renuncian a todo y lo hacen deliberadamente, como he dicho anteriormente. Son las personas estas las más difíciles de recuperar para la fe. Por cierto, que resulta imposible recuperarlas, dice el escritor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero también sabemos, por supuesto, que nada de esto es absolutamente imposible para la gracia de Dios. Pero en lo que hace a una cuestión de experiencia humana, lo que se ha vivido y lo que hemos podido ver con nuestros propios ojos, la recuperación de tales personas es, hablando, prácticamente imposible. Es como se suele decir, de 1 millón, quizás 1 o 2 personas son realmente las que están dispuestas a volver otra vez y arrepentirse de aquello que habían hecho que no era correcto de parte de Dios. De acuerdo con uno de los primeros cristianos primitivos como era Filón, en cuanto a lo del hombre y la relación con el plano moral, debería traducirse incapaz, dice Filón. La importancia en cuestión es subjetiva y relativa, hecha la debida reserva en cuanto a la intervención divina, y es en este sentido que Hebreos concibe la imposibilidad, no del perdón para el apóstata, sino de su regreso de él mismo. Es decir, que Dios siempre está dispuesto a recibir a aquel y a darle su gracia,
a darle su bendición, su perdón, si esa persona realmente viene arrepentida al Señor. Por eso, como he dicho, lo imposible es que la persona venga de regreso otra vez al Señor. Hay un estrecho paralelo entre Hermas y su escrito El pastor de Similitud. Es imposible, dice, que aquel que negara a su Señor ahora pueda ser salvo. Frecuentemente la gente se inmuniza contra una enfermedad con vacuna y medicamentos. De esta manera el padecimiento va a ser mucho más leve, y todo eso nosotros lo sabemos. Cuando estamos a lo mejor con un resfriado, pues tomamos una pastilla. Igualmente cuando estamos con la gripe. Igualmente cuando padecemos una enfermedad, los medicamentos hacen que esa enfermedad o esa dolencia que tenemos más leve. Y en el dominio de lo espiritual, la experiencia sugiere que es posible estar inmunizado contra el cristianismo religioso, ya que se parece tanto al verdadero que generalmente se le confunde con él. Como nos enseña la palabra de Dios, crecen igualmente el trigo y la cizaña. Están ahí en el campo, tú no los notas, pero está la cizaña. Igual, exactamente igual pasa con el cristiano verdadero y aquel que no lo es. Las palabras de nuestro Señor Jesús acerca del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo nos lo muestra bien claro en el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 29, donde dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y las palabras también en Juan, en la primera carta de Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El pecado de que habla nuestro Señor no puede ser apostasía en el sentido ordinario, sino más bien es un cierre deliberado de los ojos de la persona a la luz, negándose a aceptar la evidencia visible de Dios y además negando toda obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Ahora bien, el pecado que nos habla aquí primera de Juan 5:16 podría ser muy bien la apostasía. Fíjate que he dicho el de primera de Juan 5:16, no el de Marcos que acabo de leer. Hay comentaristas bíblicos que así lo creen, pero para el punto de vista de que Juan, como el escritor de Hebreos, están pensando en la apostasía o negación de Cristo como el pecado que lo coloca al hombre más allá de los límites, o en un sentido muy, pero que muy peligroso. Sabemos que él señaló la presencia y el poder del anticristo en la negación de la encarnación, como nos dice primera de Juan 4:2-5. Y si un hombre había llegado a identificarse con el anticristo, quizá era natural sentir que estaba más allá del poder de la oración. Por eso dice que no se ore por él, que no se pida por él. En cuestión de aquellos que ven claramente dónde está la verdad, para que, por una razón u otra, renuncian a ella. Nótese y hay que tener en cuenta, como he leído este versículo de Hebreos, que para ellos, en primer lugar, ellos fueron iluminados. Ellos gustaron del don celestial. También fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y por último, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Así como los espías hebreos, que volvieron de su expedición llevando frutos visibles de la buena tierra de Canaán, pero sin embargo, no entraron en la tierra debido a su incredulidad, aunque ellos vieron y experimentaron y trajeron esos frutos que eran buenos de la tierra prometida de Canaán. También aquellos que habían llegado a conocer las bendiciones del nuevo pacto, podían sin embargo en un sentido espiritual volver a su Egipto en su propio corazón, es decir, a las obras de la ley y las obras de la carne, y por lo tanto perder el reposo eterno reservado para los santos. Dice que fueron iluminados.
Resulta tentador entender el verbo aquí en el sentido del bautismo, un sentido que tenía entre los cristianos de Roma en la mitad del segundo siglo. El uso de iluminado en el sentido del bautismo no necesita haber sido tomado del lenguaje de los misterios, ya que está bastante acorde con la enseñanza del Nuevo Testamento. De cualquier modo, la iluminación aquí es algo que ha tenido lugar de una vez y para siempre, como el bautismo mismo es una vez y para siempre, que es irrepetible, por la simple razón de que su repetición contradiría todo significado. De manera que la luz del Evangelio ha roto las tinieblas de esa gente, y la vida nunca puede volver a ser la misma, porque ahora tienen conocimiento de la verdad, de la luz, de la palabra de Dios. De manera que abandonar el Evangelio sería pecar en contra de la luz, es decir, Dios es Dios de luz, el Padre de las luces, y estarían pecando en contra de Dios. Pecado que por su misma naturaleza es incurable, es imposible de traer algo que pueda aliviar ese dolor si no es el arrepentimiento. En segundo lugar, dice que gustaron del don celestial. La palabra enfática aquí está aparentemente, ha tenido la experiencia, así como el conocimiento. Es decir, cuando se gusta una cosa no solamente se ve, sino que también se tiene la experiencia de haberla saboreado. Como nos dice el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved, que es bueno Jehová. Y también Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice: si es que habéis gustado, que el Señor es misericordioso. La palabra don se utiliza en otros lugares tanto para la redención en general, como Romanos 5, 15 al 17, y sobre todo más frecuentemente por el don del Espíritu Santo, como vemos en 2 de Corintios 9, 15, que dice: demos gracias a Dios por su don inefable. Así como iluminación sugiere el bautismo, el hecho de gustar, la palabra gustar, el don celestial, por cierto, que la gente en cuestión ha tenido comunión con el Señor, ha participado del bautismo y ha participado de la cena del Señor. Y por cierto, es posible que aquellos que habían tenido experiencias del Evangelio cometan apostasía, a pesar de ello. Pero el don celestial, gustar, puede indicar la suma total de las bendiciones espirituales que ya habían experimentado. También dice en tercer lugar que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El comentarista y doctor F.F. Bruce escribe respecto a esto y dice: resulta precario argumentar que no quieren significarse el Espíritu Santo personal con estas palabras, sino más bien sus dones u operaciones, viendo que en el griego falta el artículo definido. La presencia o ausencia de artículo no resulta en sí misma suficiente para decidir si lo que está en cuestión es el dador o sus dones. Lo que sí se ha cuestionado, en sí resulta posible que uno que ha sido partícipe del Espíritu Santo, y nótese partícipes, representa, como dice en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y también Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Repartimiento del Espíritu Santo. Hebreos 2:4 nos dice también: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En cualquier sentido real puede cometer apostasía, pero nuestro autor no tiene dudas de que es posible que de este modo hacer afrenta al Espíritu Santo de gracia, cuando se ha experimentado y se ha gustado todas estas cosas espirituales. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El pueblo que tiene en mente no solo había sido bautizado y había recibido la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, como acto de adoración. Muchas veces encontramos nosotros palabras y las podemos expresar y parece que la tengan como una religión acuñada y que son para ellos nada más. Por ejemplo, Eucaristía. Eucaristía simplemente significa, como he dicho, tiempo de gracia. Esta acción de gracia es más comúnmente conocida con el partimiento del pan y el vino en cada servicio, como lo muestra Hechos capítulo 2, versículo 42, que partían el pan los hermanos cuando se reunían, de manera que los sacramentos en el bautismo y la cena del Señor, aunque la Iglesia de Roma practica 7 sacramentos, como suelen ser bautismo, comunión, confirmación, penitencia, extromunción, ordenación y matrimonio. Sin embargo, los cristianos evangélicos y protestantes tenemos 2 confirmaciones, que son el bautismo, pero el bautismo ya de mayor, la persona cuando es consciente de lo que va a hacer, no cuando es un bebé recién nacido, porque eso es antibíblico 100%, y también el participar de la mesa del Señor, es decir, del pan y del vino. Esos son los dos sacramentos que tiene la Iglesia cristiana evangélica y también protestante. Sigue diciendo F.F. Bruce, sino que habían experimentado la imposición también de las manos. Sigue diciendo F.F. Bruce, sino que habían experimentado la imposición de las manos. La historia apostólica primitiva presenta un registro de un notable personaje que creyó al oír el Evangelio, fue bautizado, se unió al evangelista, cuya predicación lo había convencido, y probablemente recibió el Espíritu cuando se le impusieron las manos apostólicamente. Sin embargo, Simón el Mago fue descrito por Pedro como que estaba aún, y como nos dice la palabra de Dios en Hechos 8:9, en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Por qué? Porque él quería los dones, quería la gracia de Dios, quería las bendiciones de Dios para sí mismo y para negociar con ello. Y es en la década siguiente se mostró como el resultado opositor del cristianismo apostólico. Si nos preguntamos en qué sentido un hombre así podría haber participado del Espíritu Santo, las palabras que continúan pueden apuntar al camino hacia una respuesta, como vamos a estar viendo el siguiente versículo de Hebreos capítulo 6, que es el 5, y dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Simón el Mago se dio cuenta de la bondad y de la palabra de Dios cuando la oyó de labios de Felipe, y se sorprendió ante las señales y los grandes poderes, utilizado aquí en el sentido como he dicho en Hechos capítulo 8 versículo 13, de donde resulta evidente que estos hebreos habían experimentado todos tales poderes en los días en que el Evangelio le había sido llegado por primera vez, ya que las señales y los milagros acompañaban la proclamación del Evangelio, tanto en aquel tiempo como también en el día de hoy. Estos poderes o obras poderosas eran señales de que el siglo venidero ya había entrado en el siglo presente. Las palabras de Jesús, y cuando digo del siglo presente, me estoy refiriendo al tiempo de gracia, hasta que el Señor vuelva. Es un tiempo en el cual el Señor no ha anulado absolutamente nada. Es por eso que podemos ver en los días de hoy también como esas señales, las palabras de Jesús acerca de las obras poderosas de su ministerio, continuaron siendo verdaderas para describir la obra poderosa hechas en su nombre. Marcos 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonio, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero Jesús también habló de un día en el que muchos iban a decirle:
como por ejemplo en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nótese que aquí está hablando del día en el cual el Señor regrese a la tierra. Y nótese también cómo habrá mucho, es decir, que no se ha anulado lo de hacer milagros, lo de hacer señales, lo de sanidades, etc. Porque esto acompaña al Evangelio. Las Escrituras contienen aliento más que suficiente para el creyente más débil, pero también están llenas de advertencias solemnes para aquellos que piensan que están seguros y que tomarse el cristianismo como un juego, como una distracción, pues no va a ser el resultado final que ellos esperan, ni mucho menos. Por tanto, una persona que dice ser cristiana no debe solamente de decirlo, sino que se debe de ver el fruto en esa persona. Y esto demostrará que verdaderamente es un cristiano, una cristiana que es genuino. Pero finalmente, solamente el Señor Jesucristo sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Continúo Hebreos 6, versículo 6, donde sigue diciendo: y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Llegamos aquí al versículo más controvertido de lo que forman parte este párrafo, y que no pocas discusiones ha habido. Por ejemplo, caer irreversiblemente. Esta advertencia ha sido a la vez minimizada por muchos, es decir, le han quitado importancia, como que no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, otros la han exagerado de una forma indebida y han metido muchas veces miedos terribles y cosas que la palabra de Dios tampoco lo dice. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad está siempre en el equilibrio. Es como aquellos cristianos que solamente se fundamentan en la palabra y solamente en la palabra. Y olvidan, por ejemplo, el orar, el interceder, el servicio en la iglesia, el salir a evangelizar. Y también como aquellos que solamente oran y olvidan el servicio y lo demás. El equilibrio está en qué? En hacer todas esas cosas a su debido tiempo. Y también, en cuanto a la palabra de Dios, muchos, como he dicho, minimizan y otros exageran. Por tanto, hemos de tomar el equilibrio oportuno para hallar lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Por ejemplo, ha sido minimizada. Hay un doctor y también escritor bíblico que sus iniciales son KSUOS, nos asegura que recayeron es un participio condicional que presenta aquí un caso hipotético, es decir, que es difícil que se dé, como un hombre de paja, y que el pecado en cuestión no puede cometerse hoy, ya que no existen ni un templo ni los sacrificios y no hay periodo de transición. No se necesita un templo o sacrificio, ni un periodo de transición de la clase implicada en esta epístola, para que los hombres y las mujeres que han tomado el nombre de Cristo para sí mismo puedan cometer apostasía. Es decir, que el hombre y la mujer, sea cristiano o no sea cristiano, es libre. Puede pecar, si quiere, puede volverse, lo puede hacer, claro que sí. Dios no te ata, es igual que muchas veces cuando se dice, a lo mejor viene alguien y te dice, quiero dejar de fumar. Bien, ora al Señor, el Señor hará su parte, pero tú no esperes a lo mejor que cuando vayas a fumar esté el cigarrillo allí y haya algo que no puedas moverte, que no puedas cogerlo. No, lo vas a coger y te lo vas a fumar si quieres, pero está en ti el no hacerlo. Por tanto, los escritores bíblicos y en la carta a los hebreos no es una excepción. No son dados a presentar hombres de paja.
es decir, a hombres hipotéticos, a figuras que están ahí y que son manipuladas. No, el hombre puede pecar si quiere, como el hombre también puede venir a Cristo si él así lo desea. Dios no obliga absolutamente a nada. De hecho, Dios, si quisiera, con un chasquido de sus dedos, todo el mundo creería en él. Pero entonces, ¿dónde quedaría el libre albedrío personal de cada persona? Seríamos marionetas en manos de un Dios, simplemente. Por tanto, la advertencia de este pasaje era una advertencia real, contra un peligro real, no hipotético, un peligro que aún está presente, mientras que haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, como nos dice Hebreos 3:12. Por el otro lado, el que exagera las cosas, el sentido de que le dio el escritor puede ser exagerado hasta el punto de la distorsión, cuando se entiende que dice que no puede haber arrepentimiento de los pecados cometidos después del bautismo. El autor de Hebreos escribió, y lo comenta F.C. Brooke, no permitirá perdón, dice, alguno para los pecadores cristianos. Esto lo está diciendo F.C. Brooke. En esto estaba siguiendo la interpretación rigurista de Tertuliano, que cita los versículos iniciales del versículo 6 para probar que no puede haber ni perdón ni restauración a la comunión por los pecados pro-bautismales. Pero Tertuliano tenía en mente un tipo particular del pecado, y uno en realidad no entra en el argumento de nuestro autor aquí. No lo está interpretando así ni mucho menos. Por tanto, lo de Tertuliano no se puede acoplar aquí a Hebreos capítulo 6 y concretamente este versículo 6, ya que de acuerdo con Tertuliano, el escritor de este pasaje da la advertencia que aprendió esto de los apóstoles y lo enseñó con los apóstoles. Nunca supo de un segundo arrepentimiento prometido por los apóstoles para el adulterio y la fornicación. Nótese, para el adulterio y la fornicación. Todos sabemos que desgraciadamente hay personas que caen en esto y se vuelven a Dios y Dios los perdona y Dios los restaura. Es cierto, es verdad, lo hemos podido ver con nuestros propios ojos, pero también es cierto que en sus vidas hay unas consecuencias que tienen que estar llevándolas mientras estén aquí en la tierra. De hecho, lo tenemos en la palabra de Dios lo que le pasó al rey David cuando pecó, que también después de haber pecado, Dios lo perdonó, sí, Dios lo restauró también, pero hubo unas consecuencias por causa del pecado. Y igual sigue ocurriendo en el día de hoy. Pero el escritor a los hebreos mismo distingue como lo hacía la ley del Antiguo Testamento. Esto como lo está interpretando aquí el escritor a los hebreos, entre el pecado inadvertido o el pecado sin darse cuenta y el pecado voluntario, es decir, tener conocimiento, tener conciencia de lo que se está haciendo es pecado en contra de Dios. Y el contexto aquí muestra claramente que el pecado voluntario que tiene en mente es la apostasía deliberada. Ese era el pecado que había y que podía haber. Es decir, tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos podían otra vez volverse a la ley y volverse a la carne. Aquellos que cometen este pecado, dice, no pueden ser traídos al arrepentimiento. Al renunciar a Cristo como lo hacen, el apóstata se pone en una posición de aquellos que rechazaron deliberadamente su afirmación de ser hijos de Dios en Cristo Jesús. De manera que a Jesucristo lo crucificaron y lo expusieron a vergüenza pública. Es decir, los que un día estaban evangelizando, los que un día estaban diciéndole a la gente que se arrepintiera, ahora sin embargo hacen ellos como hace el mundo, la gente que no tiene a Cristo. Por tanto, el vituperio de Cristo vuelve otra vez ahí a exponerlo. Aquellos que repudian la salvación provista por Cristo no encontrarán otra salvación en ningún otro lugar. Hay una traducción también bíblica
Alternativa que parece moderar la gravedad de las palabras aquí del autor a los hebreos, ya que dice que es imposible que se renueve otra vez mediante el arrepentimiento, mientras crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios. Es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, fue una vez crucificado, murió solamente una vez y resucitó una vez, y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Esa es la realidad. Ahora lo que nosotros no podemos hacer, como se hacen por ejemplo, el volver otra vez a crucificar, el volver otra vez con nuestros hechos si son de apostasía, el tratar otra vez de que otra vez crucificarlo. No, se hizo una vez y nada más. Al sugerir que estas palabras no pueden ser traídas al arrepentimiento, en tanto repudian a Cristo, puede pensarse que esta traducción implica que cuando sensen el repudio, el arrepentimiento puede ser posible, pero por cierto, esto no es lo que significa. Decir que no pueden ser traídos al arrepentimiento mientras que persisten en su renunciamiento a Cristo es una verdad que difícilmente necesita ser puesta en palabras. La palabra crucifixión se toma mucho más apropiadamente como casual que como temporal en su fuerza. Indica por qué es imposible que tales personas se arrepientan y tengan un nuevo comienzo. Dios mismo ha accedido a perdonar a todos aquellos que se arrepienten verdaderamente, pero las Escrituras y la experiencia sugieren, por igual, que es imposible que los seres humanos lleguen a tal estado de corazón y de vida del cual ya no puedan arrepentirse. Voy concluyendo ya con esto. La epístola a los hebreos, nótese que no fue escrita para incrédulos, sino para creyentes, para cristianos y cristianas. Lo peor que puede pasarle a cualquier persona, sea incrédulo o creyente, es que su corazón se endurezca. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, que ellos se volvieron pese a ver los milagros que Dios hizo. Eran incrédulos, y esa incredulidad hizo imposible que ellos pudiesen entrar en las promesas de Dios, es decir, en la tierra prometida de Canaán. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, un corazón endurecido se hace daño a sí mismo. Por eso, podemos ver personas que para ellos la vida no tiene ningún sentido, nada les convence, nada creen, excepto en ellos mismos. Y suelen ser personas, normalmente, déjame decírtelo, muy aburridas. Porque le hables de lo que lo hables, siempre están viendo el lado negativo. Muchos cristianos éramos antes de esta manera de pensar y también de hacer, hasta que un día tuvimos un encuentro con el resucitado, con el Señor Jesucristo. Jesucristo no está clavado en una cruz. Él resucitó. Esa cruz está vacía. No hay nadie, no hay nada allí. Como he dicho, Él ascendió al cielo y está a la diestra de Dios Padre. Y ahora es un tiempo como he dicho también, que es el siglo presente. Y en este siglo presente, Dios da una oportunidad a toda la humanidad para que se arrepientan de sus pecados y delitos y puedan aceptar el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de salvación. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que si tú confiesas tu pecado de todo corazón y crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos y decides llevar una vida como le agrada a Dios, tú serás salvo. Por tanto, amigo y amiga oyente, tú puedes también hoy tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Solo tienes que orar a Dios. ¿Pero cómo hacerlo si a lo mejor nunca lo has hecho? Pues déjame que yo te guíe en una oración muy fácil, muy sencilla y que te pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ora y di conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te ruego que vengas a mi vida. Te doy gracias. He escuchado tu palabra y tu palabra me dice que si confieso mis pecados y me arrepiento,
y decido vivir una vida conforme a tu palabra y hacer tu santa voluntad, soy salvo. Yo lo creo. Creo que resucitaste de entre los muertos y creo que estás en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, tú tienes que empezar, a partir de ahora, a caminar con el Señor, a leer su palabra, a orar a Dios, igual que lo ha hecho ahora conmigo aquí, pero siempre en el nombre del Señor Jesús. Ora a Dios, Él te fortalecerá. Su Espíritu Santo, si ha hecho esta oración con toda fe y creyendo, está en ti ya. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Él te guiará a la verdad, pero también es bueno que te unas a una iglesia cristiano-evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina, para que tú puedas crecer espiritualmente. Y no solamente eso, sino que con el paso del tiempo tú podrás adquirir ese conocimiento, esa madurez espiritual, y podrás también testificar a otras personas para que también vengan a la salvación. Recuerda, la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo ya de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios os bendiga a todos.